Hola, mi nombre es Brian. Sean bienvenidos una vez más a Codecademy. Hoy veremos un tema nuevo en el curso de Java. Estaremos revisando lo que son los ciclos o loops, como se les conoce en inglés. Revisaremos los 3 ciclos que se pueden encontrar en Java, o mejor dicho, en casi todos los lenguajes de programación, que son while, do while y for. Además, como un extra, veremos el ciclo for each, que es una variación del ciclo for tradicional. Así que quédate hasta el final del video para que puedas ver todos los ejemplos que tengo preparados hoy. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos trabajando en más cursos y tutoriales que están próximos en salir. Bien, para comenzar a revisar los diferentes ejemplos que tengo el día de hoy, voy a crear un proyecto nuevo. Aquí tengo la ventana de IntelliJ, me voy a Create New Project. Verifico que sea un proyecto Java, estamos usando la versión del JDK 11. Doy clic en Next, nuevamente en el botón Next. Y voy a llamar al proyecto Ciclos. Y doy clic en el botón Finish. Aquí tenemos listo el proyecto nuevo. Voy a crear un paquete nuevo dentro de la carpeta src. Doy clic derecho en la opción New Package. Vamos a llamar al paquete com.codecademy.ciclos. Y doy Enter. Listo, ya tenemos nuestro paquete creado. Y dentro del paquete voy a crear una nueva clase. Clic derecho, New Java Class, y vamos a llamarla de igual forma Ciclos. Y listo, ya tengo la clase lista en la que estaremos trabajando el día de hoy. Bien, tenemos que empezar definiendo lo que es un ciclo o un loop. Un ciclo es una estructura que nos permite repetir una secuencia de instrucciones hasta que se cumpla una condición definida. Cada repetición que se haga en el ciclo se le conoce como una iteración. Es decir, si un grupo de instrucciones en un ciclo se repite 10 veces, significa que este ciclo tuvo 10 iteraciones. Es importante entender cómo funcionan los ciclos, ya que son un bloque fundamental en la programación y en la sintaxis de los ciclos es muy similar en muchos lenguajes, así que lo que aprendes hoy, que va a estar implementado en Java, fácilmente se puede trasladar a otros lenguajes de programación como JavaScript o Python. Aquí en la clase ciclos voy a crear el método main, que es donde vamos a empezar a trabajar, y con el primer ciclo que vamos a empezar es con el ciclo while. La traducción en español del ciclo while sería mientras, y como el nombre lo dice, se ejecutará mientras una condición sea verdadera o true. Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Voy a crear una variable de tipo entero. Voy a decir int i es igual a 0. Y ahora para implementar el ciclo escribimos lo siguiente. While, que es la palabra reservada para este ciclo. Después necesitamos unos paréntesis. Dentro de este paréntesis tenemos que definir la condición que será evaluada. Esta condición de momento va a ser i menor a 5. Lo que nos indica la condición es que este ciclo se repetirá siempre y cuando el valor de i sea menor a 5. Después de la condición necesitamos declarar las llaves de apertura y de cierre, que serán para definir cuál será el cuerpo de nuestro ciclo, es decir, las instrucciones que se estarán repitiendo en cada iteración. Para este ejemplo simplemente voy a imprimir en pantalla el valor de la variable i. Entonces, con la instrucción de impresión de pantalla, voy a escribir entre comillas el valor de i es ... y voy a concatenar el valor de la variable i. Y por último, voy a incrementar el valor de la variable i en 1. Para esto, algo que se ve muy común en los ciclos es escribir el operador más. Lo que hace esto es simplemente incrementar el valor de la variable en una unidad. Sería lo equivalente a que nosotros hiciéramos i es igual a i más 1. Pero nos ahorramos una parte de código simplemente utilizando más después del nombre de nuestra variable. Ahora voy a ejecutar este código. Doy clic derecho y en la opción Run. Esperamos a que se compile y se ejecute. Y listo, obtenemos una salida por consola. Vemos que en la consola tenemos las impresiones, el valor de i es, y esto va desde 0 hasta 4. Vamos a analizar el código paso a paso. Al iniciar, i tiene un valor de 0. El ciclo va a evaluar la condición. Está preguntando que i sea menor a 5. En este caso, 0 menor a 5. Eso nos da como resultado true. Entonces, entra al ciclo y comienza a ejecutar la primera iteración. Nos imprime el valor de i es y concatena el valor de 0, que es el valor que tiene en este momento. Después, incrementamos su valor. Ahora i vale 1. Se repite nuevamente el ciclo, se pregunta la condición y que vale 1 aún es menor a 5. Esto es true, vuelve a entrar a nuestro ciclo, nos imprime que el valor es 1
Esto sería la segunda iteración. Vuelve a incrementar el valor de i y sucesivamente hace eso hasta la última iteración. Lo que está pasando en la última iteración es que nos está imprimiendo que el valor de i es 4. Después de la impresión de pantalla se incrementa el valor de i, ahora i vale 5. Se repite la evaluación de la condición y ahora estaría preguntando 5 menor a 5. Esto es false, por lo tanto en ese punto se termina el ciclo y continúa el flujo del programa. En este caso, como no tenemos ninguna otra instrucción, simplemente el programa termina. Aquí quiero hacer énfasis en que revisemos el momento en que se evalúa la condición. En el ciclo while, la condición se evalúa antes de comenzar a ejecutar las instrucciones del ciclo. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque esto es lo que diferencia nuestro ciclo while del siguiente ciclo que vamos a revisar, que es el do while. La única diferencia entre estos dos ciclos es que en el do while la condición se evalúa después de ejecutar las instrucciones del ciclo. En otras palabras, las instrucciones del ciclo do while se ejecutarán al menos una vez. Vamos a hacer el mismo ejemplo que ya tenemos ahorita con while, pero implementando el do while para que veamos que funciona exactamente igual. La sintaxis del ciclo do while es la siguiente. Empezamos con la palabra reservada do y después abrimos las llaves que serán el cuerpo de nuestro ciclo. En el cuerpo del ciclo voy a tomar la misma información que ya teníamos, las mismas instrucciones, la voy a copiar y lo pongo dentro del cuerpo del ciclo do. Después de la llave de cierre tenemos la palabra reservada while y entre paréntesis tendremos la condición que se estará evaluando, en este caso va a ser la misma, y menor a 5. Y una diferencia en el ciclo do while es que debemos terminar nuestra instrucción con un punto y coma, cosa que en el while no pasa. Antes de ejecutar el programa voy a reiniciar el valor de nuestra variable i a 0, ya que en el ciclo anterior modificamos su valor. Así que antes de empezar el do while voy a decirle que i es igual a 0. Listo, ahora sí voy a ejecutar el código. Y listo, tenemos la salida. Bueno, voy a imprimir unas divisiones para que se note cuál es el ciclo while y cuál es el ciclo do while. Entonces aquí imprimo en pantalla ciclo while. Y antes de empezar nuestro ciclo do while, imprimo de nuevo ciclo do while. Voy a ejecutar nuevamente, clic derecho, run. Y listo, si revisamos la consola, vemos que primero tenemos el ciclo while, donde estamos imprimiendo el valor de i, que va desde 0 hasta 4. Y después tenemos el ciclo do while, que de igual forma está imprimiendo el valor de i, que lo reiniciamos a 0, entonces lo imprime desde 0 hasta 4. Tal vez se estén preguntando, si tengo dos ciclos que funcionan igual, ¿cuál voy a elegir? Bien, la respuesta es sencilla y es lo que habíamos comentado hace un momento. Si quieres que siempre se ejecute al menos una vez el código de tu ciclo, debes usar un do while, que es el segundo ejemplo que tenemos aquí. Pero si primero quieres evaluar una condición para saber si se van a ejecutar las instrucciones del ciclo, entonces debes usar un ciclo while, que es nuestro primer ejemplo. Generalmente el ciclo while es considerado más fácil de leer y en la práctica es mucho más usado que el do while. Así que seguramente cuando tengas que resolver algún problema estarás usando un ciclo while o un ciclo for, que es el siguiente ciclo que vamos a ver. De momento voy a borrar el código que tenemos para el ciclo do while. De cualquier forma, el enlace al código fuente lo dejo en la descripción del video. Vamos a hablar del ciclo for y vamos a implementar un ejemplo en el que de igual forma, al igual que el ciclo while, vamos a estar imprimiendo el valor de una variable desde 0 hasta 5. El ciclo for es el más flexible, pero también el más complicado, aunque también es el más usado de los tres. Para tratar de explicarlo de una forma sencilla, primero voy a dejar aquí el código del ejemplo del que les estaba comentando, que es imprimir el valor de una variable. Listo, aquí ya tenía preparado el código. Este es un for, estoy utilizando una variable llamada j y voy a ejecutar el código para que vean que se está imprimiendo y está funcionando exactamente igual que el ciclo while. Como pueden ver, produce la misma salida. La única diferencia, como les comenté, es el nombrado de la variable. En este caso estoy usando j y no i. Ahora vamos a ver el detalle de la implementación del ciclo for paso a paso. Vemos que para utilizar el ciclo while tuvimos que crear nuestra variable de tipo entero i fuera del ciclo.
Y en los paréntesis simplemente estamos evaluando la condición de que i sea menor a 5. Por otro lado, en el ciclo for tenemos la variable j inicializándose dentro de los paréntesis. Es decir, aquí estamos inicializando el valor de nuestra variable j en 0. Y además de esto, dentro de los paréntesis tenemos tanto la condición del ciclo, que se va a ejecutar mientras j sea menor a 5, como también tenemos el incremento de nuestra variable j que recordemos que incrementa el valor en 1, lo mismo que teníamos con i++, a diferencia que en el ciclo while lo teníamos dentro del cuerpo del ciclo y en el for está implementado directamente dentro del paréntesis. Las tres partes del ciclo for sería la etapa de inicialización, la comparación, la condición de comparación y la actualización de las variables. Cada una de estas tres partes debe estar separada por un punto y coma. Otra cosa a tomar en cuenta es que al crear la variable dentro del ciclo for, esta variable solamente va a existir mientras el ciclo se esté ejecutando. En este ejemplo, no podríamos acceder a la variable j fuera del ciclo. Si por ejemplo quiero imprimir en pantalla el valor de j, vemos que el IDE nos está marcando un error. Nos está diciendo que no encuentra el valor de j, no sabe qué es j porque la variable simplemente se inicializó al empezar el ciclo y una vez que termina se destruye. Esto nos ayuda a tener un mejor manejo de memoria, ya que las variables solamente estarían en memoria durante la ejecución del ciclo. Algo que debemos tener muy claro en el ciclo for es el orden en el que se ejecutan las secciones que componen a este ciclo. Primero se ejecuta la sección de inicialización, que es donde tenemos la inicialización de nuestra variable j. Esta sección se ejecuta solamente una vez, sin importar cuántas iteraciones tenga el ciclo. Solamente una vez se van a crear e inicializar las variables que estén en esta sección. El segundo paso es la evaluación de la condición, en este caso que j sea menor a 5. Si obtenemos como resultado true, se procede a ejecutar las instrucciones que estén definidas dentro del ciclo. Pero si el resultado es false, se termina el ciclo y el programa continúa. El tercer paso es la ejecución de las instrucciones que están dentro del cuerpo del ciclo. En este caso simplemente estamos imprimiendo el valor de j. El cuarto y último paso es la sección de actualización, que es donde estamos incrementando el valor de nuestra variable j en una unidad. Una vez que se ejecuta esta sección de actualización, se regresa al paso 2, ya que recordemos que la inicialización de variables solamente se ejecuta una vez, en la primera iteración, y después ya no se vuelve a ejecutar. Para terminar el tema de ciclos, vamos a ver el for each, que a grandes rasgos es una variación del ciclo for, pero es muy utilizada ya que nos ayuda a simplificar el código que el for tiene. Es muy común que en la práctica tengamos que realizar ciclos que vayan iterando a través de una colección de objetos. Voy a borrar el código que tenemos hasta el momento en estos ejemplos para realizar un ejemplo de una iteración sobre un arreglo. En este ejemplo estamos creando un arreglo de strings que tiene tres valores. Sería la string A, la string BB y la string CCC. Después tenemos nuestro ciclo for. En este ciclo estamos inicializando la variable i en 0. Y la condición es que el ciclo se va a repetir mientras i sea menor a values.length. Recordemos que el .length nos retornará como resultado la longitud que tenemos en nuestro arreglo de values. Después de cada iteración vamos a incrementar en una unidad el valor de i. Y lo que estamos haciendo dentro del cuerpo del ciclo es imprimir el elemento del arreglo values que esté en la posición i, que en este caso primero será la posición 0, que será a, después la posición 1, que será bb, y después la posición 2, que será ccc. Voy a ejecutar el código para que podamos ver la salida. Y listo, vemos que tenemos los tres elementos del arreglo values y los estamos imprimiendo primero A, después BB y después CCC. Entonces esto sería una posibilidad que tenemos para recorrer un arreglo e imprimir todos sus valores. Si realizamos el mismo ejemplo pero utilizando el ciclo for each, vamos a darnos cuenta que es muy utilizado porque nos simplifica el código y nos permite obtener el mismo resultado. Para implementarlo de igual forma vamos a escribir for. Y entre los paréntesis vamos a escribir string str values. Necesitamos abrir y cerrar llaves y dentro del cuerpo del ciclo vamos a imprimir str.
Y listo. Este sería todo el código que necesitamos en el ciclo for each y nos daría el mismo resultado que el ciclo for tradicional. Voy a ejecutarlo para que vean que nos muestra el mismo resultado. Clic derecho, run. Y listo, tenemos las 3 impresiones que corresponden al primer for, al for tradicional. Y después tenemos las impresiones de nuevo que corresponde al segundo for, que es el for each. Esto se puede interpretar de la siguiente forma. Lo que le estamos diciendo al compilador es que para cada string que esté dentro del arreglo llamado values, va a ejecutar una iteración del ciclo. Estamos definiendo el tipo de dato correspondiente a los elementos que están en el arreglo de values, que en este caso son elementos de tipo string, por eso definimos nuestra variable str como string. Str es simplemente el nombre que le vamos a dar a la variable que vamos a utilizar dentro de este ciclo. En cada iteración, el valor de str se va a actualizar al siguiente elemento del arreglo. Es decir, en la primera iteración, str tendrá el valor de a, en la segunda iteración, el valor de bb, y en la tercera iteración tendrá ccc. Después, la sintaxis del for each nos indica que debemos poner 2 puntos, y después de los 2 puntos, el nombre de la colección sobre la que vamos a iterar. En este caso, el nombre del arreglo values, que es un arreglo de tipo string. Por último, dentro del cuerpo del método, simplemente estamos imprimiendo el valor de str, que es nuestra variable interna que estamos utilizando para el ciclo. La ventaja de utilizar el for each, y por lo cual es el más utilizado cuando se necesita recorrer una colección de elementos, es que no debemos preocuparnos por definir una condición de término ni por estar actualizando la variable que estemos usando. Es decir, no necesitamos definir values.length, que es la longitud del arreglo, ni tenemos que incrementar la variable i para ir pasando entre cada posición del arreglo. Simplemente le estamos indicando que el ciclo se estará repitiendo y se terminará una vez que se recorran todos los elementos que existen en values. En este caso se ejecutarán 3 iteraciones. Con esto ya conocemos los 3 ciclos que podemos utilizar en Java, y además el ciclo for each, que no es más que una variación del ciclo for tradicional. Si aún así sientes que no has comprendido del todo cómo utilizarlos, no te preocupes. Los siguientes videos serán ejercicios de programación muy comunes que se resuelven utilizando ciclos. Así que no olvides dejar tu like en este video y suscribirte al canal para que no te pierdas de los próximos ejercicios y de nuevos temas que estaremos subiendo. Nos vemos en la próxima.